Bueno, os explico un poco el esquema que os he pasado, ¿vale? Para que analicemos antes las herramientas antes de empezar a hablar. Lo que he intentado es básicamente hacer una cronología de más o menos por año de cuáles eran las distintas orientaciones políticas del PT en cada momento, en cada año, ¿no? Intentando ceñirlo lo más posible a una especie de sucesión cronológica por año. Entre paréntesis tenéis, pues, quiénes eran, digamos, las personas que estaban a cargo digamos, de las responsabilidades más centrales dentro de la organización y hacia abajo pues tenéis básicamente cuáles eran las principales orientaciones a nivel político y organizativo. Está lleno, evidentemente, de abreviaturas. Esas abreviaturas las vamos a ir explicando y desarrollando, ¿vale? Aquí hay un fallo en el tercer bloque, es 1972-1973, no 72-72. Bueno, he intentado evidentemente hacer algo que no fuera un análisis intrahistórico, o sea, no solo un análisis del interior de la vida del Partido del Trabajo de España, sino poner en contexto todos los esfuerzos, todas las orientaciones, todo el trabajo militante contextualizado en su terreno, ¿no? en el terreno del final del franquismo y del inicio de la transición. También decir que la ponencia que voy a dar básicamente es una especie de exposición de un artículo que he escrito sobre el PT, ¿no? Que se denomina un balance del maoísmo heterodoxo del PT y que tiene pues por objetivo pues iluminar algunos de los elementos que me parece que todavía como que quedan por alumbrar. Y también se introduce dentro de los esfuerzos también por lo que decía Julio antes, ¿no? de intentar arrojar más luz dentro de la izquierda revolucionaria. En ese sentido, pues, destacan, por ejemplo, el libro de la historia de la Liga Comunista Revolucionaria que tengo aquí, pero también, evidentemente, con relación al Partido del Trabajo, el libro de Pan, Trabajo y Libertad, y este que se denomina la lucha por la ruptura democrática. Cada uno juega un papel, digamos, distinto. Este es mucho más analítico, más contextualizador, más histórico, y este juega como un rol, digamos, más memorialista, donde se recogen pequeñas descripciones políticas y organizativas junto con distintos archivos fotográficos. Lo voy a pasar por si les queréis echar un vistazo. Ya antes de empezar, el PT nace de la transformación de un partido previo que se llama Partido Comunista de España Internacional, que a la vez también es la transformación de un grupo previo que se denomina el Grupo Unidad. Por lo tanto, aquí es donde arranca, digamos, nuestra historia con respecto al Partido del Trabajo. Los orígenes más primarios del Grupo Unidad hay que buscarlo en el contexto internacional y el significado internacional que tiene en 1956 el 20 Congreso del PQ, donde bueno, se empieza a teorizar todo esto del postestalinismo y también de la coexistencia pacífica de la Unión Soviética con el resto de los partidos, con el resto del capitalismo mundial, ¿no? Y ahí hay, pues, evidentemente, fricciones profundas que se empiezan a producir con el Partido Comunista de China, que empieza hoy a intentar representarse a sí misma como la ortodoxia revolucionaria frente a las desviaciones revisionistas, ¿no? Podríamos decir, del 20 Congreso del Partido Comunista. Desde entonces, pues, el maoísmo, que ya había tenido tensiones con el propio Stalin, ¿no? En los años 40, se empieza a constituir a sí mismo como un referente para toda la radicalización obrera y juvenil que se va a producir en los años 60. Y ese es el fermento originario del grupo Unidad. Y como todo, pues tiene evidentemente sus protagonistas. El primero es Manuel Valverde, que es un militante que se envía desde París a Barcelona para reconstruir bueno, el PSUV en un momento en el que había sido diezmado por arrestos y por represiones, ¿no? Sin embargo, el propio Valverde participa también de esta radicalización juvenil y cada vez tiene más tensiones o surgen más tensiones entre la dirección juvenil, que la compone él y otra serie de personas, y la dirección territorial del PSUV. Las tensiones van a más fundamentalmente hacia 1967, abril,
cuando el Partido Comunista de España saca su manifiesto y donde empieza ya a renunciar a todos los elementos que podrían constituir del PC una orientación revolucionaria dentro del Estado español en beneficio de llegar a acuerdos. Esa es la primera etapa. Ahí surge el Grupo Unidad, que es básicamente una agrupación interna que promueve Valverde dentro del PC, pero no es al final, hasta el año 67, hasta mediados del año 67, cuando el propio Valverde y el Grupo Unidad rompe con el Partido Comunista, intentando reflejarse a sí mismo como la parte del Partido Comunista que quedaba como más leal a la orientación revolucionaria que tenía el PC en los años de la guerra, de la lucha antifranquista, ¿no? Y no es hasta finales de año, hasta finales del 67, perdón, cuando se empiezan a dar los primeros pasos para la constitución política o para generar una línea política propia claramente diferenciada ya previamente del Partido Comunista. Estamos hablando que fundamentalmente se empieza a gestar la organización en núcleos como Madrid, Sevilla, Zaragoza y fundamentalmente Barcelona. Estamos ahí como en el segundo bloque, ¿no? Dentro del esquema. Y ahí, pues lo que pasa es que la ruptura con el Partido Comunista de España se traduce, evidentemente, en una posición que podríamos denominar sectaria con respecto al resto de la izquierda, ¿no? Es algo que muchas veces es lógico. La ruptura con la organización al final termina por traducirse o por cristalizar en posiciones, digamos, izquierdistas, al menos de forma temporal. Y ahí, pues, lo primero que empieza a teorizar el Partido Comunista de España Internacional en los años 67, pues la necesidad de la vuelta a la lucha armada, y en ese sentido, pues, llevan a cabo varios atracos y varias operaciones militares encaminadas hacia oposición militar al régimen. La intervención, por ejemplo, en el movimiento obrero no pasará por la intervención como hacía una parte importante de la izquierda, que era en comisiones obreras, sino que fundamentalmente lo que analizan que Comisiones Obreras no es un agente revolucionario y que por lo tanto hace falta organizar al movimiento obrero dentro de lo que ellos denominaban las COR, que eran las Comisiones Obreras Revolucionarias, que también está ahí en el esquema. Y evidentemente, pues las primeras referencias internacionales que tiene este primer Partido Comunista de España Internacional, pues es dentro de ese contexto internacional de auge de cierto auge del maoísmo, ¿no? Y también, evidentemente, impulsan desde el primer momento una intervención muy intensa dentro del mundo juvenil, y ahí las tres siglas que aparecen al final del bloque, ¿no? Y que tienen por objetivo también, pues, canalizar una parte de la radicalización juvenil que pasaba en las universidades y en los barrios de España. La orientación, digamos, sectaria o izquierdista se mantiene durante varios años en el seno del Partido Comunista de España Internacional, hasta que por distintas cosas, distintos elementos, a principios de los años 70 se empieza a hacer una autocrítica, una reflexión profunda sobre los límites de la orientación previa. O sea, después de mucho tiempo, las COR, por ejemplo, no agrupaban más que a los militantes y a algunos simpatizantes, por lo tanto se interpretaba que la orientación no estaba siendo correcta, la lucha armada había diezmado a la organización sin mucho avance político. O sea, que lo que empiezan a hacer es una especie de revisión de los elementos clave de la orientación política que empieza en el 67, ¿no? Y esta reflexión también se ve precisamente estimulada por el arresto del propio Valverde. A Valverde, por lo que se traduce, ¿no? Lo que se intuye por los libros y los estudios que se han estado haciendo del PT, generaba una cultura política, precisamente al hilo de lo que decía Mario, una cultura política muy personalista, con poca participación colectiva a la hora de definir la orientación política, y era fundamentalmente él. Entonces, el arresto de él propicia también, de algún modo, esa autorreflexión y ese balance crítico de la orientación previa. Y con su arresto también hay un relevo generacional, bueno, no generacional, pero hay un relevo en las direcciones que también estimula esa reflexión, y es ahí donde entra, pues, nuevas personalidades que empezarán a profundizar esta reflexión.
Podemos decir Eladio, podemos decir Manuel Gracia o podemos decir también, por ejemplo, Manuel Armenta. En los inicios de esta autorreflexión o de este balance crítico, se empieza a tener el primer hito central en 1972, cuando hay una primera conferencia de cuadros que se realiza, y dentro de la conferencia de cuadros, pues lo que se hace es un curso de formación política que tiene como dos principales ejes, ¿no? Una sobre fundamentos del marxismo y de cosas, digamos, más generales, y otra sobre el análisis del Estado español, del modo de producción capitalista dentro del Estado español, y de cuáles eran las hipótesis estratégicas o revolucionarias con respecto a España de los años 60 y posteriormente 70. Ahí se analiza que España ya es un Estado capitalista con cierto grado de desarrollo y que, por lo tanto, lo que corresponde a ese Estado capitalista ciertamente desarrollado, pues una revolución socialista. Sin embargo, esta revolución socialista se teoriza, como hará previamente el maoísmo o el estalinismo, como una revolución que obligatoriamente tiene etapas. Y la primera de estas etapas, y así lo teoriza el PCI, es la ruptura democrática del régimen franquista. Digamos que hay una especie de fase previa donde lo central es la conquista de derechos democráticos, ¿no? Vale. Y bueno, en ese análisis que se hace, pues evidentemente, si la principal tarea es la conquista de la democracia y la ruptura, digamos, democrática del régimen, pues los aliados cambian. Ya no pasa solo por un sectarismo autorreferencial, sino que el PCI pues cada vez empieza a buscar más aliados en la izquierda. Bueno, hay un acercamiento al PC, hay un acercamiento al resto de organizaciones políticas y empieza a teorizar la necesidad de impulsar en el contexto del Estado español el Frente Popular Antifascista o Frente Antifascista como la herramienta o el frente, el agente que debería de impulsar esa ruptura democrática con el régimen, ¿no? Y también, evidentemente, hay un giro con respecto al movimiento obrero. Se hace un balance crítico de las COR, que después de mucho tiempo pues, no había tenido prácticamente influencia, y por lo tanto se teoriza que lo que hace falta es impulsar un frente único dentro de comisiones obreras. Hay entonces, por lo tanto, una especie de doble orientación. Frente Popular Antifascista a nivel político y Frente Único a nivel de movimiento obrero, ¿no? Hay una reflexión profunda que se realiza en el marco del PCI con respecto a la cuestión nacional, y también pues hay un proceso de unificación de las tres organizaciones previamente existentes a nivel juvenil, ¿no? Cuando se funda la Joven Guardia Roja Española. Esta orientación se pone en práctica entre el 72 y principios del 73, y llegamos al año 1973, donde se empieza a sistematizar toda esa nueva orientación plasmada al final en el Congreso de Constitución. Que es curioso, ¿no? Para mí, ¿no? Que el Congreso de Constitución sea muchos años después, ¿no? del inicio del rodaje de la organización política. Y ahí, bueno, se sistematiza un poco los análisis previos que se habían hecho y se toma, pues, una decisión como muy práctica y que tenía relación con la concreción de ese Frente Popular Antifascista, que era la entrada del PCI en la Asamblea de Cataluña. Que la Asamblea de Cataluña era el primer organismo unitario del movimiento antifranquista, contextualizado en el Estado español, ¿no? Ese proceso de acercamiento a la Asamblea Catalana, Asamblea de Cataluña, pues hay al final una percepción, hay un análisis que hace el PCI sobre la misma Asamblea de Cataluña, ¿no? Y es que parece que está, digamos, organizada de forma dual, ¿no? Por una parte estaría la coordinadora de fuerzas políticas de Cataluña, que era un organismo muy reducido y cerrado, que fundamentalmente tenía el objetivo de negociar con agentes la posibilidad de avanzar en derechos democráticos. Por otra parte estaba la Asamblea de Cataluña, que era un organismo abierto y que tenía fundamentalmente objetivos de movilizaciones puntuales. El PCI es incluido en la segunda, en la Asamblea Catalana, pero es rechazada
del CCFPC, porque fundamentalmente el interés era negociador y era muchísimo más restringido. Ahí en la entrada del PCI, pues, de forma muy honesta, diciendo cuáles son las convergencias programáticas, pero también cuáles eran las diferencias programáticas con respecto, por ejemplo, al derecho a autodeterminación, que para ello no tendría que reducirse solo a la restitución del Estatuto de 1932. ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos. ¿Ya llevo 15 minutos? Bueno, pues voy por un tercio. Vale. Joder, pues. Perdón, me suele pasar. Vale, entonces, desde entonces, la estrategia al final del PCI es impulsar la Asamblea Catalana. O sea, impulsarlo en dos sentidos. Primero, ligar la Asamblea de Cataluña al movimiento obrero realmente existente, a las luchas reales, y segundo, a una extensión territorial. Yo lo que al final deduzco es que lo que se buscaba con esa dinamización fuerte de la Asamblea de Cataluña era desbordar los marcos de la coordinadora de fuerzas políticas, ¿no? Que sí que evidentemente era algo muchísimo más cerrado. En paralelo también nace en 1974 la Junta Democrática de España, que es impulsada por el Partido Comunista desde París, ¿no? Con Carrillo. Ahí el objetivo del PC fue fundamentalmente como intentar desbordar a quien les había desbordado en la Asamblea Catalana. Cada vez el Partido Comunista tenía menos capacidad, o parecía que tenía menos capacidad de influencia, y por lo tanto, y también para tener una extensión territorial, pues impulsa la Junta Democrática de España. Y es curioso, ¿no?, la reacción del PCI aquí, porque inicialmente rechaza el nacimiento de la Junta, precisamente porque interpreta que hay una ambigüedad programática por parte de la Junta, y porque también se ha hecho evidentemente sin diálogo con las fuerzas que ya estaban previamente organizadas en la Asamblea Catalana. Y rechaza, y esto es lo curioso, rechaza participar inicialmente por estos argumentos. Y hay una crítica que hace Manuel Gracia, que va precisamente a comparar, ¿no?, algo que era incoherente. Se había rechazado participar en la Junta Democrática de España, sin embargo, se participaba de la Asamblea Catalana, que tenía pues básicamente los mismos problemas que se analizaban, ¿no? Esto mismo es interpretado también por la dirección, que va rectificando el error, o sea, que va rectificando el análisis, digamos, sectario que había hecho de la Junta, va rectificando hasta que posteriormente pide el ingreso en la Junta Democrática. No sé, ¿sigo o cómo? 3 o 4 minutos. 3 o 4 minutos. Vale, pues voy a intentar ir un poco a salto la mata, porque la incorporación del PCI se realiza a la Junta Democrática, paralelamente al cambio de nombre del PCI al PT. Ahí hay una leyenda negra, ¿no?, una discusión entre los dirigentes del PT sobre si el cambio de nombre era una condición previa de Carrillo, ¿no?, a la entrada de la Juventudes. Y ahí Eladio parece afirmar que no, y Manuel Gracia parece afirmar que sí, ¿no? Bueno, en el 75 tenemos básicamente una continuidad de la dirección y de la orientación política, ¿no? Se sigue participando en los frentes unitarios antifascistas, en la JDE, pero también bueno, en la Platajunta o en la Coordinadora Democrática, que hace como la fusión de la plataforma de coordinación democrática junto con la Junta, ¿no? Y hay un intento también interesante, desde mi punto de vista, de impulsar cada vez más movimientos sociales que no tenían relación directa con el movimiento obrero. Yo creo que esto es un acierto del PT, que había leído bien, bueno, un cambio, digamos, que se produce de los años 60 a los años 70, que es la entrada en escena de numerosos movimientos contestatarios y con contenido potencialmente anticapitalista, que no estaba directamente vinculado al movimiento obrero, al movimiento sindical, ¿no? Y ahí empieza a impulsar sistemáticamente toda una serie de trabajos sectoriales en el mundo del campo, en el mundo de la mujer,
se sigue con el trabajo en juventud. Sin embargo, hay para mí una especie de diferencia. Mientras que el trabajo dentro del movimiento obrero se hacía en las comisiones obreras, o sea, con una perspectiva, digamos, de frente único, una parte del trabajo sectorial se realiza con una fórmula distinta, que es como una especie de frente partidario amplio, o al menos así lo interpreto yo, ¿no? Se fundan distintas organizaciones en las que fundamentalmente están militantes del PT y simpatizantes, obviamente, en las que se entraba en relación pues, en el trabajo sectorial. Y llegamos al año 76, donde yo creo que empieza el principio, se sientan las bases materiales y políticas para el desgaste del PT, ¿no? Fracasado la estrategia de Arias Navarro, Juan Carlos termina dando el gobierno a Suárez, y Suárez impulsa una ofensiva que yo creo que, o es lo que yo interpreto, que desorienta al PT. No inicialmente, pero lo va desgastando porque va atrayendo cada vez más a los agentes con los que se suponía que tenía que impulsar el frente antifascista, fundamentalmente el Partido Socialista y sobre todo el Partido Comunista, y va dejando sin perspectiva de intervención amplia al PT. Un minuto. Acabando. Bueno, en el 77 son las primeras, voy a ir ya un poco telegráficamente, ¿vale? En el 77 son las primeras elecciones generales, el PT intenta impulsar un frente amplio, pero al final la candidatura que presenta como partido blanco, como marca blanca, es el Frente Democrático de Izquierda, que obtiene malos resultados, igual que el conjunto de la izquierda radical y revolucionaria, ¿no? En el 78, fundamentalmente, los debates internos tienen relación con el movimiento autonomista y federalista que empiezan a hacer en el marco del Estado español, y es una de las principales aportaciones a ciertas conquistas que se relacionaron con la calle, que fue la restitución de las instituciones catalanas, o por ejemplo el Estatuto de Autonomía con el papel central que tuvo el PT en la organización del 4 de diciembre, ¿no? Y a partir de ahí empieza una lectura, creo yo, bastante electoralista por parte del PT, que analiza que su supervivencia, o al menos la supervivencia de la capacidad y de la influencia de masas, pasa por tener representación electoral. Y sin embargo, aun con esta lectura, en el 79 se vuelven a presentar en solitario, obteniendo de nuevo malos resultados, y en frío se inicia una fusión rápida con la ORT en pocos meses para poder presentarse conjuntamente a las elecciones municipales del 79. Los resultados que no son malos, los resultados de las elecciones municipales, para como estaba la situación en la izquierda. Sin embargo, las divergencias internas con la ORT y los problemas económicos que habían surgido por parte de la dirección, porque había un endeudamiento muy grande de una parte de los dirigentes para haber financiado la campaña, pues empezó la situación a buscarse salidas individuales en vez de salidas colectivas. La espiral continúa hasta que en 1980 se disuelve la organización unificada que se llama Partido de los Trabajadores. Lo que yo interpreto que no era un problema económico ni que era tampoco un problema de integración de una parte en el PSOE, sino que al final es el resultado de una desorientación que empieza paulatinamente en 1976 y a la que el Partido del Trabajo no es capaz de responder con una reorientación de sus hipótesis estratégicas.